Buenas, que hijo de Einstein. Esta me para presenciar los 10 mejores lugares para descender en el mapa de Bermuda. Muchas veces a la hora de jugar nos hacemos la pregunta en qué lugar caer. Y a veces nos tiramos por tirarnos, o sea, porque nos sale de los huevos tirarnos en ese lugar. Y por cometer este simple y llanamente error, perdemos. Y por esto podemos perder una partida entera, la cual hubiéramos ganado si hubiéramos aterrizado en un lugar mejor, con un buen loot, que no haya mucha gente y tenga un inicio calmado, y así podamos hacer varias kills y quedarnos en una buena posición. Así que para evitar de que tú cometas este error, a lo largo de este video te contaré los 10 mejores lugares en todo el mapa de Bermuda, con sus características, por supuesto, dependiendo de tu estrategia y en qué modo juegues, para que caigas y obtengas el bulla. Pero antes de empezar, déjame decirte que este video se divide en dos, ya que Bermuda tiene mucho más lugares, no tiene solo 10. Así que si quieres otro video con más lugares de Bermuda, pues dale like. Y si quieres otro video con Kalahari o incluso Purgatorio, pues también dale like. O Nesterra también puede ser. Pero otra cosa es que este video no es un top, o sea, ningún lugar es mejor que otro. Esto ya simplemente depende de ti y depende de qué modo y cómo juegues. Así que sin más dilatación, comencemos con el número 1. Pochino, un lugar un poco interesante porque en mi opinión tiene el peor loot del mapa. Lo bueno que tiene este lugar es que no siempre cae mucha gente, o sea, mayormente no cae casi nadie. Este lugar lo recomiendo para todos los jugadores. La verdad es que si eres un jugador experimentado o no lo eres, la verdad es que te recomiendo. Pero este lugar para mí, para mi opinión, sería mejor que lo jugara en solo, ya que tiene muy poco loot, y en escuadra pues no lo aprovecharía para nada, cada uno sería con más con un arma, y si cae ahí te darás cuenta que su loot es muy escaso y de una calidad mala. Aparte, Pochino también posee lugares para campear, un corazón para revivir y tiene varios lugares cerca como Mark Electric y Factory. También tiene un búnker cerca y también tiene una tirolesa por si deseas escapar. Varias de Pochino hay y sobra, pero tiene un look de una calidad horrible, y es lo que no me gusta de este lugar, porque en sí tiene un lugar estratégico y bastante interesante. Así que pasemos con el número 2, Cape Town. Digamos que cae gente a veces y a veces no, un 50-50, déjenmelo así. Tiene un loot bastante bueno para escuadra y para dúo, así que para los dos lo recomiendo. Diría yo que este lugar también lo recomiendo para todo tipo de jugadores. Ya has empezado el juego, llevas un tiempo o seas un veterano, lo recomiendo para todo. Es perfecto para escuadra también, mucho mejor que para solo o dúo, ya que tiene un loot que se podría aprovechar con más cantidad de jugadores, o sea, de compañeros. Aparte, también tiene un búnker cerca, tiene un corazón para revivir en caso de que uno de tus compañeros o toda tu escuadra haya sido bajada. También que tiene a Keratón y a Sentosa cerca. Así que pues si quieres ir a otro lugar, que no sea ese después de aterrizar, tienes ahí dos. Lo malo es que no tiene tan buen loot, no cae nadie en Keratón, obvio. O sea, así que no te recomiendo que vayas a ese lugar. Pero antes de continuar el video, si te está gustando por dónde va, puedes suscribirte. Es el mejor canal para subir de rango en Free Fire, así que suscríbete. Número 3, Mil es un lugar que te recomendaría si eres puro agresivo, o sea, un modo de juego táctico. El indicado, y si es para ese tipo. Tiene un loot bastante bueno. Vaya, diría yo que lo posicionaría como uno de los mejores 10 de todo el mapa. Tiene un búnker relativamente cerca. Tiene también lugares como Riverside, el único que tiene cerca. Pero este lugar, Mil, lo recomendaría solamente para jugadores con experiencia. O sea, si no llevas mucho tiempo jugando Free Fire o no llevas nada, mejor ni caigas ahí, porque la verdad no es un lugar que te recomendaría, ya que cae mucha gente buena que sabe jugar, y aparte de que cae mucha gente buena, también cae mucha gente, o sea, horrible para jugar. Y si vas a caer ahí, te recomendaría jugarlo en escuadra. Y si es en escuadra, que sea una escuadra de confianza. ¿A qué escuadra de confianza? Pues bueno, alguien que ya tú conozcas, no en la vida real, no tiene que ser siempre en la vida real, sino
que lo conozca en sentido de que haya jugado con él mucho tiempo, o sea, que ya se conozcan las estrategias, sepan lo que tienen que hacer y colaborar el uno con el otro. También, aparte que bueno, para el cual lo único malo que ya te dije que hay mucha gente, no tiene corazón para revivir, así que si tu escuadra es derribada, pues te jodiste, porque tienes que ir a meterte a otro fucking lugar si no tienes monedas para revivir. Lo tampoco es que no ofrece muy lugares buenos para campear, si eres de los que campean, ya que esto no favorece mil, porque si campeas arriba de un techo, pues déjame decirte que la cagaste, mano. Te pegan un menos 500 y te mandan al inframundo. Ahora vamos con el número 4, Factory. Se arma siempre el revoltijo en este lugar. Lo recomendaría siempre para jugar con experiencia, pero también podrías caer si tienes medianamente algo de conciencia de lo que es Free Fire y cómo jugar. Obvio, no empezaste y vas a caer ahí. También no tiene búnker cercano, pero tiene un buen loot. Eso sí, tiene a Pochino cerca. Y diría yo también que a Clock Tower. Uno de los mejores lugares para campear también. Eso sin duda, de lo más clásico que hay en todo el juego de Free Fire. Lo tiene Factory. Eso sí, o sea. Pero sí te digo algo, como es uno de los mejores lugares para campear y tiene un buen loot, pues que hay mucha gente. Ahí sí, eso sin duda alguna. Este lugar lo recomendaría para la gente que juega en dúo, pero si quiere pues jugarlo en solo. No lo recomiendo mucho para escuadra, sinceramente, ya que muchas veces que lo he probado, pues termina mal. También tiene un corazón cerca, eso sí, y también un búnker no tan cerca, pero más o menos. Vamos con el número 5, Clock Tower. Clock Tower es uno de los lugares más peligrosos de todo Bermuda. Ojo con esto, peligro. Cae una cantidad de gente abrumadora que saben jugar, o sea, con mucha experiencia. Este lugar yo especialmente lo recomendaría para escuadra. Ojito con eso, escuadra. También tiene lugares cerca como Hangar o incluso Factory. No tiene corazón, o sea, si tu escuadra se murió, pues valiste verga, tienes que moverte a un lugar a 100.000 metros. Tiene búnker cercano y también es ideal para campear, dependiendo si tiene lanzadera. También puede campear en los techos, que es una forma bastante inteligente de hacerlo, aunque puede que termine con menos 500 de preciso. Vamos con el número 6, Shipar o Shipar, como quieras llamarlo para los latinos. No cae mucha gente en este lugar, la verdad no, mayormente depende de si es zona azul o de la trayectoria del avión. No he visto muchas veces que cae mucha gente, pero bueno, ya cada cosa. Este lugar lo recomendaría para todos, gente que haya iniciado Free Fire, que lleve su tiempo, sean veteranos. La verdad que no es un lugar tan llamativo, no sé por qué, porque tiene un loot de puta madre. No tiene búnker, eso sí, y también tiene corazón. Eso es lo bueno, que tiene un corazón cerca en caso de que tu escuadra se vaya al otro mundo. Lo recomendaría esto para escuadra exclusivamente nada más, ya que dúo o solo pues es un lugar bastante grande y tiene un buen loot, así que lo recomendaría mejor para escuadra. Los lugares cerca serían Bull 6, o sea, cementerio, y Plantation. También tiene un lugar bastante bueno para cambiar, como las grúas, ya que aquí puedes llegar a través de las lanzaderas que están cerca, o incluso las plataformas elevadas. Lo malo es que no siempre he visto que aquí en Shipar termine la última zona. No sé por qué, pero no siempre, bueno, casi siempre he visto que termina aquí. Número 7. Y uno de mis lugares favoritos, observatorio. Para que caiga gente, mayormente depende de la trayectoria del avión. No siempre va a caer, eso sí, no entiendo por qué. Porque esto es lo posicionaría yo como uno de los 3 mejores lugares de toda Bermuda con el mejor loot de toda Bermuda. Ojo, este lugar lo recomendaría para todos, pero ya depende, ¿no? No tiene búnker y tampoco tiene corazón. Aunque sí, también debería decir que ten cuidado porque mucha gente suele campear aquí. Porque de la lanzadera, por ejemplo, de Usage, o sea, de cementerio no, me equivoco, bueno, de cementerio y las de Gravia, se tiran de ahí a las casas, a los techos que hay en el observatorio. Así que muchas veces puede que te tope con camperos sin saber de dónde coño salieron, con armas y todo armado, todo petado. También recomendaría este lugar para dúo o escuadra, ya que solo ya te digo yo que tiene mejor luz del mapa y no la aprovecharías al 100%. No tiene corazón, como ya te dije, y su lugar más cercano es Graveyard.
Y aparte, no tiene muchos lugares cerca. Diría yo que uno de los lugares más aislados que hay en el mapa de Bermuda. Pasemos como el número 8 y el lugar más peligroso, como dijo una vez un gran filosófico. Peligro. Peak. Esto lo recomendaría para jugadores solamente con experiencia en el juego. Tiene un búnker cerca. Cae una cantidad de gente abrumadora muchas veces y tiene un loot medio. No tan malo, pero tampoco lo mejor del mapa. Sus lugares más cerca sería Bimasaki Strip, ya que es súper cerca. Diría yo que todos los lugares están cerca por la tirolesa, ya que casi todos los lugares se conectan con tirolesa desde Peak. Pero eso sería trampa, ya que entonces también las lanzaderas contarían. Pero bueno, digamos que nada más es Bimasaki Strip. Lo malo que tiene Peak es que tampoco hay que caer mucha gente, sino que campean. O sea, arriba, en segunda planta, mucha gente en las casas de segunda planta campean. Por ejemplo, en la casa del centro, en el granero o la casa atrás, toda destruida. Siempre campean. Este lugar lo recomendaría yo más para solo, no mucho para escuadra, sinceramente. Pero si tienes una escuadra de confianza, que vaya, que tú sientas que es tu familia, pues juega ahí y muere, ¿no? Y tiene un corazón cerca también. Así que, pues si mueren, pues por lo menos revive, coño, ¿no? Vamos con el número 9. Hangar. No es un lugar favorito, no es un lugar que yo caiga mucho, eso tengo que aclararlo. Pero siempre va a caer gente, eso sí, o sea. Los jugadores con algo de experiencia son los que deberían caer aquí, eso sí, ojito. No tiene búnker, tiene un loot bastante bueno, sí hay que decirlo. Tiene a Clock Tower cerca, tiene corazón. Y casi siempre a final de la zona es cuando en este mapa se campea por las mini lanzaderas. Pero antes de continuar, decirte que gracias a estas mini lanzaderas Free Friday han abierto muchos lugares, pero muchos lugares para campear gracias a estas mini lanzaderas, ya que se pueden acceder a otros lugares que nunca se ha accedido. En el hangar recomendaría que cayeras en escuadra, pero también puedes caer en dúo, así que pues ya tú decidirás. Con el número 10 y el último de este video, Graveyard. No siempre cae gente y le recomendaría para todos. No sé por qué en Graveyard no cae gente, ya que es uno de mis lugares favoritos. No sé por qué, porque tiene un loot de puta madre. Lo pondría en este video con el top 3. Vaya, de los mejores lugares con el mejor loot. Pero bueno, como no es un top de los mejores lugares con mejor loot, pues no. Pero si quieres un video de los 3 o 5 o 10 mejores lugares con mejor loot de todo el mapa de Bermuda, solamente tienes que darle like y suscribirte. Eso nada más tienes que hacerlo. 2 pasos, es gratis. Otra cosa es que tienen los lugares cerca son Observatorio, Catulistigua y Bullseye. O sea, tiene lugares con buen loot cercano para escapar o para que quieras ir y continuar tu ruta del juego. No se campea mucho, la verdad que yo no he visto gente que campee, pero sí es última zona. Puede que te encuentres gente arriba en segunda planta o en el techo de la casa de Bullseye. Tiene un corazón y lo recomiendo exclusivamente para escuadra. O sea, sí o sea, tienes que jugar en escuadra en Graveyard. Un super lugar para empezar, hacerte una 2 kills, conseguir un buen loot, búnker y armarte de puta madre. Pero también puedes jugar en dúo. Si juegas solo puede que se te complique un poco la vida, pero tú tranquilo, ya depende de la vía del avión y pues bueno, de la suerte que tengas como jugador. Hasta que el video de hoy, gracias por ver hasta el final, suscríbete que es gratis, dale like si te ha gustado el video. Esto ha sido por todo por hoy, recuerda que es un canal que se mejora en Free Fire, así que dale, métele con todo y suscríbete. Nos vemos en otro video. Chao.